La idea hoy es hablar sobre síndrome hepatorenal a propósito del nuevo consenso de este año del Club Internacional de la CITIS y de la ADQI, pues también como una excusa para tratar los temas sobre los criterios diagnósticos y abordar el enfoque de manejo terapéutico. Es importante tener en cuenta que la lesión renal aguda en cirrosis es una condición prevalente, en especial en los pacientes hospitalizados. Los estudios estiman que entre el 27 y el 53% de los pacientes que están hospitalizados tendrán lesión renal aguda. Y su grado variará, pero en general la mayoría serán grado 1, el 60%, el 30% grado 2 y un 10% grado 3. Cuando se evalúa la causa, la principal es prerrenal por hipovolemia, la mayoría de los casos asociado pues, a uso de diuréticos o a otras pérdidas. La necrosis tubular aguda en el 25%, muchas veces consecuencia de la hipovolemia. Y el síndrome hepatorenal, que es lo que hoy nos trae para evaluar este seminario, es solo en el 25%, pero es un solo importante porque es una condición de un pronóstico y de un manejo especial. Entonces, la lesión prerrenal y la lesión intrínseca, en especial la tubular, tiene varias causas y siempre deben ser exploradas de forma concienzuda en la anamnesis. Incluyen especialmente las pérdidas gastrointestinales por laxantes, sobre todo los pacientes que están con lactulosa, que están sobredosificados y con unas pérdidas excesivas. También las pérdidas renales por diuréticos, con furosemida espironolactona, que es el estándar de manejo en el síndrome ascítico edematoso, el sangrado varicoso, el síndrome cardiorrenal, muchas que pueden estar en dos contextos, ya sea por la miocardiopatía cirrótica o pacientes que tienen concomitante a la cirrosis una falla cardíaca de otro origen, que es usual en nuestros pacientes actuales, donde su principal etiología es el DIMASH, y las infecciones, teniendo en cuenta que la infección es un catalizador importante tanto para la lesión renal como para la hipovolemia en sí misma. Pero también los pacientes con cirrosis también pueden tener las condiciones que pacientes no cirróticos pueden padecer respecto a las causas de la lesión renal. Tal vez una especial que sí es muy propia del cirrótico es la tubulopatía colémica por hiperbilirrubinemías extremas en pacientes con colestasis o en pacientes que entran en falla hepática aguda sobrecrónica que hacen hiperbilirrubinemías marcadas. Si bien esta entidad está en discusión si realmente existe o no y si realmente tiene un impacto importante o no, realmente la evidencia histopatológica pareciera sugerirlo. También tener en cuenta los medicamentos y las glomerulopatías que pueden verse un poco más frecuentes en el paciente cirrótico, incluyendo la nefropatía IgA, las glomerulonefritis por complejos inmunes, en especial por hepatitis B y C, la crioglobulinemia, más asociada a los pacientes con hepatitis C, y la glomerulonefritis membranoproliferativa también por hepatitis C. Hay dos condiciones que, si bien se reconocen como posibles contribuyentes a la lesión renal en el paciente cirrótico, no es claro si vale la pena medirlas y si vale la pena intervenirlas. Estas son la congestión venosa renal y el síndrome de hipertensión abdominal, en especial los pacientes con ascitis atención, porque muchas veces igual esas ascitis atención, pues ya por comodidad y por otra indicación, usualmente las drenamos. Pero la lesión renal aguda tenía un cambio importante en su epidemiología y en su impacto. De hecho, viene un aumento, o se ha observado un aumento importante en la incidencia de lesión renal aguda, se ha duplicado en los últimos 15 a 20 años. Eso puede tener múltiples explicaciones, incluyendo los criterios diagnósticos usados, también que se está más pendiente de ello, pero también es importante ver que se ha quintuplicado, es decir, un 500% más de la necesidad de cotrasplante de riñón e hígado. Eso tiene que ver también con las etiologías de la cirrosis, donde actualmente es predominante la enfermedad, el MASLD y el MASH, que es una entidad que es parte ya de una enfermedad más grande, que es el síndrome metabólico, que de por sí es factor de riesgo para la enfermedad renal crónica y por tanto, digamos que son dos riesgos compartidos que están teniendo el hígado y el riñón, y probablemente eso también en parte explique por qué se ha aumentado. La cuestión es que igual hígado y riñón están íntimamente conectados tanto en lo fisiológico como en lo fisiopatológico y la epidemiología parece mostrarlo en un aumento importante.
A tener en cuenta, y es importante partir de conceptos básicos, pero en los que debemos estar de acuerdo, y el primero es ¿qué es una lesión renal aguda? Para eso entonces propongo la definición de KDIGO, donde es un descenso abrupto de horas a días de la función renal, y está relacionada, o en lo que hace relación, a la depuración de nitrogenados o de agua. Y se define ese descenso, esa temporalidad de aguda como un daño que se da hasta los 7 días y que podemos ver y evaluar hasta los 7 días. Cuando ya cruza los 7 días, digamos que es un umbral donde uno dice en estos primeros 7 días ya deben resolverse la mayoría de condiciones agudas, y si ya progresa más allá de los 7 días, probablemente o se está diagnosticando mal el paciente, o el enfoque terapéutico no es el adecuado, o realmente la condición es muy grave y hay riesgo de progresión a cronicidad. Y es interesante ver cuál ha sido el esfuerzo desde la nefrología para establecer los criterios diagnósticos de lesión renal aguda, porque temporalmente también han ido a la par o paralelos a los esfuerzos de la hepatología por establecer lo que es un síndrome hepatorrenal. Entonces, recordar cómo en el 2004 la ATKI propone la escala Rifle para definir desde la lesión renal aguda, inclusive hasta la forma crónica. Pero en 2007, Akin intenta refinar la escala Rifle y propone ya unos criterios más específicos y más propios de la lesión renal aguda, que son los criterios Akin. Y en 2012, el grupo o la iniciativa KDIGO toma ambos y decide unificarlos. Tal vez deja por fuera uno de los criterios de Rifle, pero el resto los unifica para finalmente proponer los criterios que actualmente estamos usando para definir lo que es una lesión renal aguda. Entonces, fíjense cómo los criterios son muy similares, y actualmente pues estamos usando los KDIGO, que son 2 criterios de creatinina y un criterio de gasto urinario. Y ese se considera, digamos, el estándar de criterios diagnósticos de lesión renal aguda en la actualidad. Por otro lado, y como un paréntesis, es importante cómo debemos nombrarlo en español. Digamos que esto va más allá de algo simplemente conceptual o más allá de la forma de expresarse. Y es que es importante comunicarnos bien. Digamos que en inglés el acute kidney injury ha quedado como el término propio y se ha consolidado muy bien en los últimos 15 años, pero en español solemos usar muchos términos, incluyendo fracaso, injuria, lesión o daño. Y realmente pareciera que, digamos que intentando buscar una estandarización de esos términos, hay un consenso que surgió desde Latinoamérica, especialmente desde Argentina, pero que tuvo en cuenta Brasil y España para intentar unificar la nomenclatura respecto a cómo definimos lesión renal aguda más otros elementos de la enfermedad renal crónica o en general de la patología renal. Y el consenso define que la mejor forma de llamarlo es lesión renal aguda, y de hecho la idea sería que estandaricemos ese término de aquí en adelante. Por otro lado está el concepto de enfermedad renal crónica, en donde se define ya como un daño estructural o funcional persistente por más de 90 días. Y ese punto de corte se ha tomado porque la probabilidad de reversión de un daño funcional en especial es muy baja después de los 90 días, y probablemente a partir de ese momento podamos decir que ya ha habido una pérdida funcional significativa y permanente. Sin embargo, si ustedes se fijan, la temporalidad, tenemos claro el concepto de que es después de 90 días, enfermedad renal crónica, que es antes de 7 días, lesión renal aguda, cuando hay alteración funcional. Pero este tiempo de aquí, digamos que también se ha propuesto agrupar en un término llamado enfermedad renal aguda, que inclusive se define a partir del día 0, siendo la lesión renal aguda una forma hiperaguda de enfermedad renal aguda. Pero digamos que es una sombrilla para tener en cuenta entre esos 0 y 90 días. Solo que cuando se cruza el día 7 ya uno debe considerar enfermedad renal aguda y definir entonces estrategias diagnósticas o terapéuticas diferentes. Ahora bien, teniendo estos conceptos básicos claros, la idea es entrar a mirar qué fue lo que se quiso en el consenso entre el Club Internacional de la Citis, que ha sido la entidad que clásicamente ha propuesto el manejo de la citis y además del síndrome hepatorrenal como una complicación asociada, y de la ATKI. Ellos quisieron primero redefinir cuáles eran los criterios de lesión renal aguda en cirrosis, porque hay una cuestión, y es que el gasto urinario hasta el momento se ha quitado dentro de los criterios para definir lesión renal aguda en cirrosis. Ya veremos por qué. Y también un problema que digamos que no es solo de la hepatología, sino en general de cualquier condición que desde donde uno quiera definir una lesión renal aguda, es cómo definir una creatinina basal, porque muchas veces no se tiene
valores cercanos o de los últimos meses para uno poder definir qué es una creatinina basal y a partir de eso poder establecer los criterios de creatinina de lesión renal aguda. Ellos también quisieron definir conceptualmente y restablecer los criterios del síndrome hepatorenal. Esto pues ya lleva un buen tiempo y sobre todo la definición conceptual y fisiopatológica. Sin embargo, los criterios actuales tienen un punto que es bastante debatido y es evaluar si la respuesta a la expansión volumétrica con albúmina tiene un rol importante en definir lo que es un síndrome hepatorenal o no. Y esto pues se discutió en ese consenso. Lo tercer elemento a discutir fue ya pues las estrategias para el manejo del síndrome hepatorenal. Entonces, iniciando con los criterios diagnósticos de lesión renal aguda en cirrosis, que digamos que incluye tanto los que, digamos, el punto cero para uno empezar a considerar el síndrome hepatorenal, teniendo en cuenta que hay otras etiologías de una lesión renal aguda en cirrosis. Entonces, la recomendación que ellos dan como fuerte, con un grado A de evidencia, es que se tengan en cuenta los tres criterios. El primero, que la creatinina aumente un 50% de su valor basal en 7 días, o un aumento absoluto de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, o que el gasto urinario medido en 6 horas sea menor a 0.5 mililitros kilogramo hora. Digamos que esa es son los criterios propios de CADIGO, pero la novedad es que incluyen el gasto urinario que hasta el momento se había decidido excluir de los criterios de lesión renal aguda en cirrosis. ¿Y por qué? Y digamos que decía el Club Internacional de la Citis en 2015 cuando lo excluía. Ellos argumentaban que los cirróticos usualmente son oligúricos, inclusive son oligúricos teniendo una tasa de filtración glomerular normal, y que además en ocasiones esa oliguria de hecho se puede ir al otro extremo de tener un aumento en su gasto urinario por el uso de los diuréticos, que todo eso hacía entonces el gasto urinario algo muy erróneo o no claro para definir una lesión renal aguda. Ese, digamos, era el argumento que tenía para ese momento el Club Internacional de la Citis. Tal vez el estudio que mejor soporta el incluir el gasto urinario en los criterios de lesión renal aguda del cirrótico es un estudio de Mathieu y colaboradores en el 2016. Esto es un año después de que el Club Internacional de la Citis propone o, digamos, redefine los criterios. Es una cohorte retrospectiva de una sola UCI en el Hospital Universitario de Pittsburgh, en Estados Unidos, donde ellos entonces tuvieron 3.458 pacientes en 8 años que atendieron en sus UCIs con enfermedad hepática crónica y del cual el 86% tenía cirrosis. Y de estos pacientes, el 83% hicieron lesión renal aguda. Entonces ellos quisieron evaluar cómo se comportó el gasto urinario y la creatinina. Si se miraba solamente por los criterios, los dos criterios de creatinina, uno podía concluir que de esos 3.400, solo 2.002, 58% tendrían lesión renal aguda por creatinina. Fíjense que había una disminución importante, así uno también tenía en cuenta el gasto urinario. Si uno tomaba el gasto urinario, si bien aumentaba un poco el porcentaje de detección de la lesión renal aguda, igual seguía quedándose corto respecto a definir el total de pacientes con lesión renal aguda. Es por eso que, usando ambos criterios, uno podía ya definir que ese 83% de pacientes en UCI que tenían la lesión renal aguda. Es decir, que si uno solo tomaba el gasto urinario como criterio de lesión renal aguda, si bien detectaba el 74%, había un 9% que se le quedaba por fuera si solamente usaba el criterio de gasto urinario. Y viendo desde la perspectiva de la creatinina, si solo se usaban los dos criterios de creatinina, se detectaba un 58%, pero se perdía un 25% de pacientes que por gasto urinario tenían criterio de lesión renal aguda. Entonces, fíjense que solo un 49% cumplían criterios mixtos, ya fueran de creatinina y de gasto urinario. Eso entonces hace ver que es importante el gasto urinario para, por lo menos cuantitativamente, detectar más pacientes con lesión renal aguda. Pero ellos no solo quisieron ver si cuantitativamente aumentaba la cantidad de pacientes con lesión renal aguda, sino si eso tenía una implicación pronóstica. Y lo que se dieron cuenta es que cuando un paciente tenía lesión renal aguda solamente definida por gasto urinario, es decir, su creatinina no cumplía los criterios por creatinina, sino solo por gasto urinario, esto era un 14.6% más o menos. La mortalidad en ellos era de este valor, 14.6%. Si no tenía lesión renal aguda por ningún criterio, la mortalidad solo era del 5%, con una diferencia estadísticamente significativa. Y si sí tenía lesión renal aguda, pero no por gasto urinario, si solamente por creatinina, era del 9%. Es decir, los pacientes con lesión renal aguda solo por gasto urinario se murieron más en este estudio que los que tenían
lesión renal aguda solo por creatinina estadísticamente significativo. Por otro lado, también clasificar la gravedad en los criterios que digo implica también tener en cuenta la creatinina y el gasto urinario. Y lo que ellos se dieron cuenta es que 2.103 pacientes que eran lesión renal aguda según creatinina y gasto urinario, de esos 2.103, 2.281, el 61%, solamente serían grado 1 si uno solamente mira la creatinina. ¿Sí? Es decir, que estamos, además de diagnosticando menos, estamos clasificando con menor gravedad si solo miramos la creatinina. Y además, la lesión renal aguda solo por gasto urinario grado 1, si se comparaban los grado 1 por creatinina con los grado 1 por gasto urinario, se morían más los pacientes que tenían lesión renal aguda por gasto urinario que los que tenían por lesión renal aguda. Grado 1, es decir que aún siendo solo grado 1, igual el gasto urinario bajo es un predictor más poderoso de mortalidad y digamos, es más alarmante cuando el paciente con cirrosis en UCI tiene más riesgo de lesión renal aguda. La conclusión es: el gasto urinario importa porque el gasto urinario nos va a permitir detectar más pacientes con lesión renal aguda en cirrosis y además porque nos va a permitir definir a aquellos que están con más riesgo de morir. Y esta ya es la tabla que define la gravedad, digamos la tabla universal que usa KDIGO, en donde se ven los valores de creatinina como un aumento porcentual de la basal y los valores de gasto urinario también pues definidos en este caso ya para el cirrótico como que sí deben usarse. Sin embargo, hay una discusión que el consenso no tuvo en cuenta, pero que los criterios previos y los consensos previos sí habían tenido en cuenta, y es si dividir el grado 1 en un tipo A y en un tipo B valía la pena. Digamos que en los estudios previos se usaba el punto de corte de 1.5 porque ese era un valor clásico que se tenía para definir lesión renal aguda antes de definir los criterios que actualmente conocemos. Y en este estudio, por ejemplo, de 2013, que usaban los criterios Akin, que son muy similares a los que digo, ellos decidieron dividir los que estaban en grado 1, que aquí sería Akin 1, pero es muy parecido, prácticamente igual que el KDIGO 1, pero con creatinina menor a 1.5 o con creatinina mayor a 1.5 y evaluaron y vieron cómo se comportaba la supervivencia en el tiempo. Y vieron que los grado 1, aún siendo ambos grado 1, pero con creatinina más baja, pues sobrevivían más que los que tenían mayor a 1.5. Es obvio, digamos que es lógico, no dice son más graves, ¿sí? Pero igual es interesante ver que ya ese 1.5 es un punto que pareciera así ya definir un momento importante de la lesión renal aguda. Obviamente los Akin 2 y Akin 3 o KDIGO 2 y KDIGO 3 se morían muchísimo más. Entonces, este tema no se tocó en este consenso y queda la duda si vale la pena seguir haciendo esa división, pues obviamente aplicaría solo para pacientes que tienen creatinina menor a 1.5 y que hacen la lesión renal aguda. Otra de las recomendaciones que da el consenso, como fuerte con un grado B de eficiencia, y es que entonces es definir a partir de KDIGO no solamente la lesión renal aguda, sino también la enfermedad renal crónica. Claro que digamos que en esto no había tanta controversia y ya se tenía previamente. Y también cómo definir que se logró recuperar el paciente de su lesión renal aguda, que esto también es importante para definir en un hepatorrenal cuando ya hubo una resolución del síndrome hepatorrenal. Y es que la creatinina esté máximo 0.3 miligramos por decilitro por encima de la creatinina basal del paciente. Ahora bien, el problema de definir la creatinina basal es algo complejo y en el cirrótico mucho más por el comportamiento propio que tiene la creatinina, donde son pacientes que pueden estar sarcopénicos y eso dificulta más su interpretación. La recomendación de ellos, fuerte, pero con un grado de evidencia, es decir, es una evidencia débil en general, es que se usen el valor que se tenga de los 3 últimos meses en un momento en que el paciente esté clínicamente estable. Digamos que parece que usar los 3 últimos meses se acerca más a la realidad de la función renal del paciente. Y si no se cuenta con ese valor de los últimos 3 meses, usar entonces un valor por lo menos de los últimos 12 meses. Si no se cuenta ni con 3 ni con valores de los últimos 12 meses, entonces una opción es usar la creatinina de ingreso o la otra opción es usar de forma inversa las ecuaciones de estimación, como CKD-EPI o como MDRD, pero de forma inversa, suponiendo que yo quiero tener un valor en el que el paciente para su edad y su sexo, en el caso de CKD-EPI, pues tenga una tasa de filtración glomerular de 75, es decir, usarlo de forma inversa. Y esto está soportado en una evidencia
no tan malas, es decir, son estudios observacionales. De hecho, el mismo estudio que se hizo en el hospital de Pittsburgh también intentó mirar si al usar la ecuación de forma inversa, ellos sí tenían varios pacientes con valores de los 3 últimos meses y compararon la ecuación inversa con esos valores de 3 últimos meses y la discordancia no era tan mala. Entonces, esta es una estrategia que se puede llegar a usar para definir la creatinina basal en el paciente cirrótico. Ahora bien, entrando ya a lo que definimos como una lesión renal aguda por síndrome hepatorenal, o que de aquí en adelante llamaré un síndrome hepatorenal agudo. Lo primero es tener también una noción de los aspectos fisiopatológicos básicos. Digamos que acá abajo ustedes ven el desenlace final, que es la lesión renal, pero corriente arriba hay una serie de elementos fisiopatológicos múltiples que terminan generando el daño renal. Entonces, los dos elementos centrales fisiopatológicos es una vasoconstricción arterial renal y una hipoperfusión renal, que no es solamente por la vasoconstricción, sino también por una disminución del volumen circulante efectivo. Y esa disminución del volumen efectivo es porque el llenado capilar está disminuido por aumento de la capacitancia venosa. También, en muchos casos, por cardiomiopatía cirrótica, que tumba el gasto cardíaco. Porque inicialmente, de hecho, el gasto cardíaco en los cirróticos aumenta, pero si desarrollan la cardiomiopatía cirrótica puede disminuir. Y todo se deriva de la hipertensión portal, que genera un estrés endotelial, tanto bioquímico como por cizallamiento, que entonces genera circulación colateral, aumentando la capacitancia venosa, y una vasodilatación esplácnica por hiperflujo, también muy importante. Todo eso entonces termina llevando a un riñón que está en un estrés y está en un equilibrio muy frágil, y que cualquier gatillador, generalmente infecciones, pero también cualquier elemento que aumente la inflamación sistémica, como flares en la hepatitis autoinmune o flares de hepatitis B, ¿sí? o tóxicos, hepatotóxicos que el paciente consuma, terminen llevando finalmente a que ese equilibrio se rompa y ya genere la lesión renal aguda con una hipoperfusión renal muy marcada. Entonces es importante ver, o es interesante ver, cuáles han sido los antecedentes históricos para uno poder entender en qué punto estamos y a dónde se llega con el consenso. Cuando uno evalúa históricamente, intentando como mirar dónde empiezan los criterios, tal vez los criterios mejor establecidos y que son los padres de los actuales son los criterios de Sassari en Italia, donde se reunieron un grupo especialmente de hepatólogos, pero también nefrólogos, bueno, en ese momento gastroenterólogos, y establecieron una serie de criterios que implicaban mediciones fisiológicas y mediciones en la orina, que en general eran muy interesantes en el sentido que se evaluaba muy bien el estado renal del paciente, pero en la clínica eran muy poco aplicables porque implicaba la medición de múltiples variables. En ese contexto, 20 años después, el Club Internacional de la CITIS en el 96 actualiza esos criterios, los simplifica, los hace más aplicables a la clínica y además también introduce el concepto de síndrome hepatorenal tipo 1 y síndrome hepatorenal tipo 2, porque los estudios mostraban que habían dos grupos de pacientes cirróticos con deterioro de la función renal, unos que se deterioraban rápidamente en corto tiempo, usualmente con un aumento muy importante de la creatinina y que se morían mucho más, y habían otros que hacían un incremento más lento, más mantenido en el tiempo, usualmente no tan grave, y que tenían un mejor pronóstico. Realmente acá estábamos viendo los pacientes con lesión renal aguda en el tipo 1 y en el 2, los que tenían enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica con síndrome hepatorenal. Sin embargo, en el 2007 ellos deciden entonces actualizar aún más la definición conceptual y la patofisiología, digamos, reuniendo toda la investigación que se llevaba para ese momento. Simplifican aún más los criterios para hacerlos más aplicables a la clínica, pero proponen, y es en el 2007 cuando ya se propone la expansión volumétrica con albúmina, definiendo que debe hacerse por 48 horas antes de uno considerar que el paciente tiene síndrome hepatorenal. En el 96 y en el 76 sí se proponía la expansión volumétrica, pero no se definía por albúmina, no se definía tampoco un tiempo. Ellos también proponían que se podían hacer con cristaloides. Y estos eran los criterios que se usaban para ese momento en 2007. El primero era un contexto fisiopatológico evidenciado clínicamente, es decir, el paciente debe tener ascitis para definir que tenga síndrome hepatorenal. Si no tiene ascitis, el síndrome hepatorenal es casi que imposible porque no se está viendo el proceso fisiopatológico que va a llevar. Entonces, la ascitis es un sine qua non para que haya síndrome hepatorenal en el mundo.
La otra es que la creatinina, fíjense, acá se usaba el criterio de 1.5, de acá viene, entonces digamos que el criterio para definir lesión renal en ese momento era 1.5. Y acá era donde proponían el criterio de poner albúmina por 48 horas, usualmente 1 gramo por kilo día, máximo 100 gramos por kilo. Y también tenían 3 elementos, que era la ausencia de choque, que no tuviera nefrotóxicos concomitantes y que no hubiera evidencia de enfermedad parenquimatosa del hígado, es decir, no proteinuria, no microhematuria, y que no hubiera alteración estructural. La de 2012, digamos que también retoma o empieza a evaluar y a proponer respecto al síndrome hepatorenal, cuestiona ese criterio de 1.5, teniendo en cuenta que ellos ya estaban proponiendo unos criterios más cercanos a los actuales. Y en el 2015 se une el Club Internacional de la CTC y la ADQI, adoptan los criterios CADIGOS, y de hecho ya es desde el 2015 donde se decide abandonar el concepto de síndrome hepatorenal tipo 1 y tipo 2. Y se propone entonces el de lesión renal aguda con síndrome hepatorenal y crónica con síndrome hepatorenal. Para entonces, 9 años después, llegará el momento actual, ahorita con la publicación en julio de los nuevos criterios. Entonces, fíjense cómo hay 4 elementos fundamentales en los criterios diagnósticos que se han tenido hasta ahora. El primero, como decíamos, es el contexto patofisiológico. Se tiene que tener un paciente con cirrosis y con ascitis. El segundo es la disfunción renal. En este caso, pues ya ha llegado el consenso de que deben ser los criterios CADIGO, tanto de creatinina. Para el 2015 se seguía descartando el gasto urinario, pero como vimos, sirve. Y lo otro es descartar diferenciales. El primero más importante, hipovolemia, para eso era el reto con albúmina, ausencia de choque y no uso de nefrotóxicos. Y el 4 es que el riñón estuviera indemne, con esos 3 criterios que se hablamos, no proteinuria, no microhematuria y morfología normal. ¿Qué proponen los nuevos criterios? Los nuevos criterios siguen manteniendo el criterio de que debe haber ascitis, un paciente cirrótico con ascitis. Debe cumplir alguno de los criterios CADIGO para definir lesión renal aguda, incluyendo el gasto urinario, pero deciden entonces abandonar el reto volumétrico con albúmina como un criterio obligatorio. Lo que ellos proponen es que solo se haga un reto volumétrico cuando clínicamente se crea que el paciente tiene un volumen circulante efectivo disminuido, por cualquier método, por examen físico, por evaluación dinámica o estática, cualquier método. Si se define que tiene un volumen circulatorio disminuido, hacer el reto volumétrico, que además debe hacerse más corto, 24 horas. Y se puede hacer, y no es obligatorio que sea con albúmina, porque realmente no hay nada en la evidencia que soporte que tenga que ser con albúmina, y puede ser inclusive con cristaloides, idealmente más tendiendo hacia o dando un poquito más de preferencia a las soluciones balanceadas. Y por otro lado, digamos, antes de uno pensar que hay otra causa, es la evidencia para decir que es otra causa la de la síndrome renal aguda, es decir, que es hipovolemia o que es choque o que es un nefrotóxico. Uno debe tenerse una evidencia muy fuerte antes de que uno pueda descartar el síndrome hepatorenal. Y esto se hace pues para que realmente uno intente evitar, uno evite dejar de tratar pacientes que podría rápidamente iniciarles el vasopresor, la terlipresina. Y probablemente ese es el espíritu de simplificar estos 2 criterios, es tener cuidado de no postergar una intervención que se ha mostrado eficaz en síndrome hepatorenal, que es la terlipresina o la noradrenalina. Entonces, y por otro lado, ellos sí definen que el síndrome hepatorenal puede ocurrir en un riñón que ya está crónicamente enfermo por otra causa. Es decir, que el hecho de que haya lesión tubular, que haya proteinuria o enfermedad renal crónica no excluye que pueda haber una lesión renal aguda por síndrome hepatorenal. Entonces, digamos que eliminan el criterio de que si el paciente tiene proteinuria o hematuria, eso descarte del todo que tenga una lesión renal aguda. Obviamente esto implica tener un criterio clínico y una evaluación juiciosa del paciente, porque a veces puede llegar con una creatinina elevada y ser su creatinina de base en una enfermedad renal crónica que se desconocía. Pero obviamente digamos que eso es parte de la complejidad clínica del día a día. Asimismo, entonces, como recomendación fuerte, si bien con un grado de evidencia, es decir, débil, pero igual deciden, van en contra del uso del albúmina como 48 horas como prerequisito para diagnosticar síndrome hepatorenal. Y entonces, si hacemos el comparativo de los criterios del 2015 con los del 2024, vemos cómo cirrosis con ascitis se mantiene, los criterios CADIGO de creatinina se mantienen para definir lesión renal aguda, pero se adiciona, y lo que sí cambia es que vamos a tener en cuenta, o se debe tener en cuenta el gasto urinario. Asimismo, el reto con albúmina
cambia, se elimina como un criterio obligatorio, pero con un asterisco, y es que si usted considera que debe hacerse un reto volumétrico, debería hacerse por 24 horas o con albúmina o con cristaloides, con lo que usted prefiera, pero solo si usted tiene evidencia de que el paciente tiene hipovolemia. Descartar diferenciales se mantiene, pero digamos que acá sí también se pone un asterisco en el sentido de que debe ser una evidencia fuerte de que es otra causa de la lesión renal aguda antes de usted pensar que no es el hepatorrenal o que el hepatorrenal no está contribuyendo. Y definitivamente el daño parenquimatoso previo se elimina como criterio, en tanto se define que puede haber sobre ese daño parenquimatoso previo un síndrome hepatorrenal. Asimismo, digamos, vuelven a reforzar lo que ya lo que se tenía del 2015, que es abandonar el concepto de hepatorrenal tipo 1 y tipo 2 y cambiarlo por hepatorrenal en contexto de lesión renal aguda, hepatorrenal en contexto de enfermedad renal aguda y hepatorrenal en contexto de enfermedad renal crónica. Y respecto a la albúmina, digamos que el racional de que se venía detrás de la albúmina es sí, claro, hay que usarlo en los pacientes hipovolémicos porque en esos pacientes no habría necesidad de poner un vasopresor porque con la reposición volumétrica se va a lograr mejorar la perfusión renal porque el proceso fisiopatológico del hepatorrenal no está en curso, sino solamente la hipovolemia. Pero igual hay un grupo grande de pacientes, ¿sí?, a los que se les va a poner albúmina, que igual están euvolémicos o inclusive hipervolémicos y que no la requieren. Entonces, la crítica es por qué aplicársela a todos y por qué no solo a los que tienen hipovolemia, por qué tenerlo como un criterio generalizado y no solo un criterio, digamos, específico a ciertos pacientes. Porque además, usarlo como criterio obligatorio retrasa el inicio de vasopresores en pacientes que, como veremos, entre más temprano se use, entre menos peor esté la lesión renal, más probabilidad de eficacia va a tener la terlipresina. Y además, también queda en la duda de por qué la albúmina y por qué no cristaloides, porque realmente hasta el momento no hay nada en la evidencia que soporte, es un vacío de la investigación, el uso de albúmina en especial. Claro, digamos que la contraargumentación es que en general en los pacientes es difícil evaluar el estado de euvolemia, en especial los que no están críticamente enfermos, y aún en los críticamente enfermos también. ¿Y cómo hacerlo? La historia clínica, el examen físico, el monitoreo estático dinámico, invasivo y no invasivo y el POCUS como una herramienta pues en furor y que vemos que sí puede llegar a tener una eficacia. Sin embargo, el cirrótico es un paciente diferente, es un paciente que de por sí en un síndrome ascítico hematoso está con un estado de hipervolemia generalizada, aunque puede que intravascular esté disminuido, y eso complejiza aún más las cosas y hace necesario que el paciente cirrótico debería tener evidencia específica en esta valoración del estado volumétrico. Y de hecho la evidencia es muy poca. Cuando se miran los estudios, cuando el consenso intenta evaluar qué estudios hay, realmente el más llamativo es este, que igual es un estudio muy valioso, pero pequeño y que realmente deja más dudas que preguntas, pero en el buen sentido. Digamos, en esas dudas de que hay que investigar más. Ese es un estudio de Vélez, él es un peruano que está en Estados Unidos, que de hecho es parte del consenso. Es un estudio descriptivo donde se tomaron 51 pacientes con lesión renal aguda cirróticos y evaluaron el diámetro de la vena cava inferior y la colapsabilidad de la vena cava inferior. Y con estos dos variables intentaron definir si el paciente estaba hipovolémico, es decir, depletado, repletado o hipervolémico, o si tenía síndrome de hipertensión intraabdominal. Entonces, fíjense cómo el 23% tenía un diámetro de la cava disminuido y una colapsabilidad muy aumentada. Eso daba casi que 1 de cada 4. Entonces, podíamos suponer que estaban depletados. Habían unos que tenían el diámetro aumentado y la colapsabilidad disminuida. En ellos decíamos están bien repletados, pero había unos que tenían el diámetro disminuido y la colapsabilidad disminuida al tiempo, y eso ya los podría indicar hipertensión intraabdominal, que era un 15%. Sin embargo, digamos que él no comparó con pacientes intervenciones, es decir, ellos sí miraron que evaluarlos así cambia la conducta en más o menos 1 de cada 5 a 1 de cada 4 de los pacientes, pero no se evaluó o no hubo un comparador para definir si ese cambio de intervención realmente era útil o no. Sí, el comparador sería no usar estos criterios ecográficos y de vena cava inferior. Entonces, realmente hay pocas certezas en general de cómo evaluar la hipovolemia, que los pacientes en general, pero en el cirrótico aún hay mucha menos certeza y probablemente esto es un vacío de la investigación que debe suplirse, ojalá pronto. Y están los biomarcadores, donde hay múltiples y de hecho el consenso presenta y en general la literatura ha presentado mucho, pero tal vez el que sea más interesante en el contexto del síndrome hepatorenal es el N-gal urinario, que es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos de tipo urinario.
¿Por qué? Porque esta sí ha logrado diferenciar y, digamos, clasificar más o menos bien a los pacientes con lesión renal aguda y que están cirróticos. De hecho, este estudio mostró que para intentar diagnosticar necrosis tubular aguda, que recuerden que es casi que 1 de cada 4 pacientes cirróticos con lesión renal aguda, tenía una buena capacidad de discriminación con un área bajo la curva de 0.85, fíjense el intervalo de confianza bastante bueno de 0.77 a 0.94 con significancia estadística. Y que de hecho el corte, usando un corte específico, el de 222 nanogramos por mililitro, es decir, uno espera que una necrosis tubular aguda aumente el N-gal, y si estaba por 220 o por encima de eso, su sensibilidad era del 89% y su especificidad del 72% para definir que un paciente tenía necrosis tubular. Ahora bien, inclusive era capaz no solamente de diagnosticar más o menos bien la necrosis tubular aguda, sino de predecir respuesta a la terlipresina. Y de hecho, ese mismo punto de corte predecía que si estaba más bajo de esto, más alto de esto, más bajo, la probabilidad de respuesta a la terlipresina era bastante alta y el odds radio ajustado era 6.17. Es decir, que uno tenía el chance de 6 veces a que respondiera a terlipresina si esto estaba más bajo de 220, porque probablemente no estábamos ante un paciente con necrosis tubular. Muy bien. Digamos que esto es el consenso, yo creo que es una parte muy importante. Ahora vamos a entrar finalmente al tratamiento. También pues hay cosas interesantes, si bien no se han actualizado tantas, pero en general digamos que hay cosas importantes para decir. Lo importante es que el enfoque debe ser un enfoque general, un enfoque holístico que tenga en cuenta que no es solo el riñón, no es solo el hígado el que está enfermo, sino la cirrosis y el síndrome hepatorenal es una enfermedad sistémica. Y en general lo primero es que deben considerarse, evaluarse, diagnosticarse y tratarse otras complicaciones de la hipertensión portal. Y de hecho el paciente que se diagnostica con síndrome hepatorenal, una pregunta importante es definir si tiene falla hepática aguda sobrecrónica o por sus siglas en inglés ACLF. Digamos que existen 3 grupos de criterios, los europeos, estadounidenses y los asiáticos. En lo personal, y creo que los que más se han expandido son los europeos, porque metodológicamente fueron los mejor desarrollados. Y a partir de usar el CLIF-SOFA, uno debe definir si tiene o no una CLF, porque eso cambia, digamos, el pronóstico del paciente, inclusive cambia el enfoque que se le debe dar al síndrome hepatorenal. Asimismo, igual siempre tener los ojos abiertos a otros diferenciales de lesión renal aguda, enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Tomar las medidas generales que se dan a todos los pacientes que tengan lesión renal aguda con cirrosis o sin cirrosis, como un adecuado estado hemodinámico, una volemia adecuada, retirar todos los nefrotóxicos, tener niveles de glicemia pues, adecuados. Obviamente vigilar los criterios de urgencia dialítica, que como veremos ya un poco más adelante, digamos que definir o no el inicio de terapia de reemplazo renal en un cirrótico no es un pecado, hay muchos en los que podemos hacerlo, pero por otro lado es una decisión compleja, que no es tan sencilla. Y ya viene pues ahí sí la parte del tratamiento específico del síndrome hepatorenal. Y cuando queremos establecer qué es un tratamiento específico del hepatorenal, básicamente estamos hablando de trasplante hepático. ¿Por qué? Realmente esta será la condición que cambie de forma significativa la historia natural de la enfermedad de un paciente cirrótico que ya llega al punto de desarrollar un síndrome hepatorenal. Y por tanto, tendremos que los vasoconstrictores espláncnicos, básicamente la terlipresina, la noradrenalina y la albúmina, y eventualmente la necesidad de terapia de reemplazo renal realmente serán un puente para lograr ayudar a soportar al paciente a que llegue ese momento y en las mejores condiciones al trasplante hepático, es decir, intentar sacarlo del hepato renal para que cuando se trasplante se logre trasplantar en mejores condiciones. Y este es uno de los estudios que hacen parte del cuerpo de evidencia que soporta que el trasplante, digamos que es la mejor opción terapéutica a los pacientes con hepatorenal. Este es un estudio de Boyer que, digamos que evalúa uno de los ensayos clínicos de terlipresina, tomaron a sus pacientes que se les dio terlipresina, a los que no, y los siguieron en el tiempo y miraron qué pasó con ellos. Hubo un grupo importante que se trasplantó, más o menos el 30%, el resto no se trasplantó. Ellos quisieron comparar cómo se comportaba la supervivencia en ellos. Fíjense cómo a 180 días la supervivencia es cercana al 100% de los pacientes que tenían hepatorenal y que se trasplantaron, y eso fue independiente a si se usó o no se usó terlipresina antes del trasplante. En los no trasplantados sí hubo 2 grupos importantes, unos que lograron revertir el hepatorenal, que la supervivencia fue mucho peor, pero digamos del 50%,
pero no fue tan mala como los que no lograron revertir el hepato renal, donde la supervivencia fue menor del 10% a 180 días. Y hay que tener en cuenta que la evidencia ha mostrado que esto no es solo 180 días, digamos, para los trasplantados, sino que esto se puede llegar a mantener, obviamente, disminuyendo su supervivencia, pero no de forma dramática, a 3 y a 5 años. Y había una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Entonces, este es, digamos, un ejemplo de un estudio, pero es concordante con muchos otros cuerpos de estudios que definen que el trasplante es la mejor opción de tratamiento de los pacientes que tienen síndrome hepatorrenal. Sin embargo, digamos que tal vez hay una excepción donde no somos tan taxativos en decir hepatorrenal es igual a trasplante hepático, y es que habría un grupo de pacientes que no se pueden trasplantar por edad o porque tienen alguna contraindicación, ¿sí? O inclusive hay un grupo de pacientes donde la patología o la etiología de la cirrosis sea potencialmente intervenible, ¿sí? E inclusive al intervenirla podamos hacer que la cirrosis se recompense. Y el término de recompensación cirrótica es un término relativamente reciente, en donde teníamos claro que la descompensación es cuando el paciente ya presenta alguna complicación grave de la cirrosis. Y es un punto de quiebre porque se van a morir más. Pero también existe la posibilidad de pasarle de una descompensación a recompensarlo y mantenerlo en ese estado en el tiempo. Y eso es factible en muchas etiologías de la cirrosis. Por ejemplo, las hepatitis virales, la hepatitis autoinmune, inclusive el MASH, logrando un control del síndrome metabólico adecuado, en el alcoholismo con la cesación. Obviamente no se podrá en todos, pero existe un grupo de pacientes no despreciable en los donde se podrán llegar a recompensar, y entonces puede ser que esta terapia puente no necesariamente sea para trasplante en ese escenario, sino sea para lograr que el paciente tenga acceso a esas terapias o se le dé tiempo, por ejemplo, al alcohólico que deje de tomar, para que se vuelva a recompensar. Entonces, esta es como, digamos que esta sería una excepción donde la terapia puente no es taxativamente para trasplante hepático, sino para darle tiempo a recompensarse. Y ahora bien, los vasopresores son fundamentales, son medicamentos que han demostrado cambiar, digamos que el rumbo de la enfermedad, no en supervivencia necesariamente, pero sí en lograr mejorar el hepato renal. Y el más importante es la terlipresina, porque digamos que es la primera línea de manejo, porque es la que la evidencia ha logrado mostrar como la que tiene mejor prospecto en eficacia. Es un agonista de vasopresina del receptor tipo 1A, y digamos que lo que se piensa que su principal efecto de acción es que hace una vasoconstricción esplácnica renal. Fíjense que la hipertensión portal, o el principal determinante de la hipertensión portal, son dos: la resistencia hepática por el daño, digamos, parenquimatoso que hay, pero también el hiperflujo esplácnico por la vasodilatación arterial que hay. Entonces, por ley de Ohm, el hiperflujo más la resistencia aumentada termina generando hipertensión portal. Al hacer vasoconstricción esplácnica, la terlipresina reduce el flujo esplácnico y eso disminuye la presión portal. Disminuye entonces la capacitancia venosa, porque entonces las colaterales tienen menos sangre, el hígado y en general la porta tiene menos sangre, y eso disminuye la cantidad de sangre que hay en ese espacio venoso. Eso aumenta entonces el volumen circulante arterial efectivo, aumenta la presión arterial media y en últimas entonces termina mejorando la perfusión renal. Digamos que se cree que eso es lo que hace la terlipresina y que eso es un mecanismo de acción inicial. Y la historia de la terlipresina es muy interesante. La historia, digamos que inicia en el 2000 con este estudio con 9 pacientes. Es un estudio que llamamos un proof of concept, o un prueba de concepto, y es donde se venían usando otros primos de la terlipresina, como la ornipresina, pero preocupaba eran los efectos adversos isquémicos. Se quiso ver qué pasaba con la terlipresina. Y este grupo, digamos, en Barcelona, en el Hospital Clínic y en el Instituto de Reina Sofía, en Barcelona, tomaron 9 pacientes, les dieron terlipresina y se dieron cuenta que mejoraban de forma significativa su creatinina en el corto plazo. Digamos que lo pongo aquí los autores porque uno de ellos es colombiano, que es el doctor Andrés Cárdenas, que inclusive él estuvo aquí, no estoy seguro, pero creo que es de Medellín, trabajó en Medellín, actualmente está en Estados Unidos, pero digamos que fue parte de ese grupo que fue pionero en proponer la terlipresina como una opción de manejo. Este estudio entonces abrió la puerta a múltiples ensayos clínicos experimentales, actualmente tenemos 10, y acá yo les presento los 4 tal vez más relevantes, siendo, digamos, que el que permitió la aprobación de la FDA en Estados Unidos, que es relativamente reciente, que fue el CONFIRM, que es el de WOMA en 2021, publicado en el New England con 300 pacientes, pero también hay otros como el de Sanjal, el de Martin Lahi y el de Boyer, en donde entonces se usaban, fíjense las dosis que se usaban, de 1 a 2 cada 6, el de Martin Lahi
análisis un poco más. La mayoría se comparó contra placebo, excepto el de Martin Laje, que fue contra no intervención. Todos se acompañaron con albumina. Y digamos que la definición de los desenlaces sí fueron variando en el tiempo, pero actualmente tenemos el criterio de reversión del síndrome hepatorrenal, que es lograr esa reversión que ya habíamos definido en una lesión renal aguda, es decir, que esté cerca de, por lo menos, no esté más alejado de 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina basal, pero que además no haya requerido diálisis y que no se haya muerto el paciente. Es interesante ver que estos 4, que tal vez son los 4 estudios con mejor calidad, con menor riesgo de sesgos, 2 de ellos mostraron diferencias estadísticamente significativas a favor de la terlipresina. 2 de ellos no, pero en general fíjense cómo la tendencia numérica es que la terlipresina le va mejor, 25 contra 12, 43 contra 8, 19 contra 13, 32 contra 17. Entonces, digamos que ya hay un cuerpo de evidencia grande, importante, en general de buena calidad, con ensayos clínicos que ha mostrado que la terlipresina sirve. De hecho, este metaanálisis en el 2022 logró compilar 9 estudios aleatorizados, de hecho fue un metaanálisis en red, y tanto la comparación directa como la comparación en red mostró que para el desenlace de reversión del síndrome hepatorrenal, la terlipresina es eficaz. En este caso vieron que el riesgo relativo de lograr una reversión es de 2.1, es decir, tienes más riesgo, viéndolo en el buen sentido de lograr que te mejore el hepatorrenal, con una diferencia absoluta de riesgo de 14.3 puntos porcentuales y para un NNT de 7 pacientes. Es decir, para lograr revertir 1, debo tratar 7. Con una alta certeza en la evidencia, según los criterios GRADE, para este desenlace. Para mortalidad, si bien en general el metaanálisis muestra que hay una tendencia de reducir la mortalidad, realmente digamos que la cantidad de estudios que evaluaron, la calidad con que se evaluó el desenlace no fue tan buena y por eso no, parece no haber diferencias en mortalidad, pero la certeza en la evidencia es baja y puede que a futuro con mejores estudios se pueda realmente demostrar que sí pueden haber diferencias en mortalidad. Pero con la evidencia actual para este desenlace no podemos decir que hayan diferencias. Sin embargo, sí revierte el hepatorrenal. ¿Y cómo se ve la terlipresina? Hay 2 formas, en bolo o en infusión continua. En bolo se da 1 miligramo cada 6 horas. Esa es la dosis inicial y esta se usa por 48 a 72 horas. La idea es reevaluar la respuesta que tuvo el paciente, obviamente también vigilando efectos adversos, con la ventaja que la terlipresina se puede dar en hospitalización general, en piso. Por ejemplo, la noradrenalina no, debe darse monitorizado en UCI. Entonces eso le da una ventaja importante a la terlipresina para que se pueda manejar en piso. La idea es que a las 72 horas de haber iniciado este bolo se mire si por lo menos se ha reducido un 20% de la creatinina. Si es así, se debe continuar. Digamos que si está entre 20 y 30 uno podría llegar a considerar aumentarla, pero por lo menos digamos que si es menor, si ha logrado bajar más de 20, y continuar. Pero si no, se debe doblar la dosis a 2 miligramos cada 6 horas y esta debe dejarse por lo menos por 4 días para después revalorar. Y para el bolo, actualmente esta es la dosis tope, 2 miligramos cada 6 horas, es decir, 8 miligramos al día. La infusión continua se ha propuesto porque farmacocinéticamente la terlipresina debería funcionar mejor en infusión continua. Y de hecho hay un ensayo clínico que comparó bolo contra infusión continua y no vio diferencias. Si bien metodológicamente hay críticas porque realmente no fue un estudio de inferioridad, realmente no se vieron diferencias importantes. Entonces la infusión continua tiene esa ventaja, tiene la ventaja de que va a tener menos efectos adversos. Adicionalmente, si se logra una adecuada respuesta con baja dosis, se va a gastar menos medicamento, pues es un medicamento relativamente costoso. Y se inicia a menos dosis, 2 miligramos por día, que se debe usar por 40 horas en infusión continua. Se mira si se logró el éxito en esas 48 horas, si es así se continúa, si no es así, entonces se duplica la dosis a 4 miligramos día, se vuelve a valorar a las 48 horas, si no es así se sube a 6 y así sucesivamente cada 48 horas, 8, 10 y hasta 12, que sería la dosis tope para infusión continua si no se logró la disminución que se quería de la creatinina. Y esa es, digamos, la estrategia para usar. Y de hecho, la forma de infusión no es una forma descabellada. Si bien la evidencia se ha hecho con bolos, la infusión continua podría ser una opción inclusive más costo efectiva. Hay algunos predictores que definen si el paciente va a responder o no a la terlipresina y que digamos que actualmente no tienen tanta aplicabilidad porque probablemente no los hemos logrado organizar en un árbol de decisiones o en una regla de decisión clínica o en un score de predicción para clasificar, pero que debemos tener en cuenta. Y uno es que el nivel de creatinina al inicio del tratamiento predice la respuesta. Es decir, si el paciente tiene una creatinina más baja, responderá mejor.
Y eso entonces es parte de lo que decimos de no postergar el inicio del tratamiento, porque si se deja progresar la lesión renal esperando las 48 horas de la albúmina, probablemente va a responder menos a la terlipresina. El nivel de bilirrubina también es un predictor. De hecho, se ha visto que el punto de corte de 10 miligramos por decilitro, a partir de ese punto de corte, ya la respuesta a terlipresina baja muchísimo, fíjense, de un 67 a un 13%, es decir, se disminuye en 3 veces la eficacia. La presión arterial, tanto la sistólica en 10 milímetros de mercurio o la presión arterial media en 5 milímetros de mercurio, también es un buen predictor y probablemente a futuro pueda considerarse una meta terapéutica para lograr con la terlipresina o con la noradrenalina. Y si el paciente está o tiene criterios de ACLF, el grado de ACLF será un poderoso predictor de si va a responder o no. El grado 1, por ejemplo, en el estudio de donde cito esto, logró 60% de respuesta, en el grado 2, 48%, en el grado 3, la mitad del grado 1, 29%. Y finalmente está el Enegal, que como vimos en el estudio previo, predice con un valor de 220, entre más bajo, es decir, en quien estamos descartando la necrosis tubular aguda, tendrá una muy buena respuesta hasta el 70%, pero si es mayor a 220, solo de 33%. Ahora bien, también hay que saber cuándo suspenderla y son 3 los criterios para hacerlo. El primero es que el paciente tenga una adecuada respuesta, es decir, que se supere el síndrome hepatorenal. Y eso se define como que la creatinina está cerca, no está más allá de 0.3 milímetros por decilitro del basal, no está por encima de eso. Es decir, si tiene 1 su basal, que no tenga más de 1.3, si tiene 1.2, que no tenga más de 1.5. El tiempo, la idea es usarlo máximo 14 días, es decir, uno dice, bueno, está respondiendo, quiero dejárselo más, a ver si logra responder aún más, todavía no logro la respuesta completa, pero igual se deja tiempo. Si ya se llegan a los 14 días, debe suspenderse. Y ya el otro criterio es que no haya respuesta, y la no respuesta es cuando se llega a la dosis tope de bolo o de infusión continua, y pese a eso no se logra reducir la creatinina en al menos un 20% del pico de creatinina o inclusive que venga subiendo. Cualquiera de esos 3 criterios que se cumpla serán un criterio para definir el momento de la suspensión de la terlipresina. El otro elemento es la monitorización de efectos adversos. Como dijimos, se puede monitorizar en piso porque no requiere, digamos, una monitorización avanzada, pero la monitorización implica toma de signos vitales, evaluación clínica del paciente. Estos pacientes pueden hacer isquemia miocárdica, isquemia intestinal o isquemia en dedos, escrotos, lengua o piel como órganos terminales, deben siempre evaluarse y examinarse. Otro muy importante es el edema pulmonar y la falla respiratoria, en especial fue una señal de seguridad que tuvo el estudio CONFIRM, que les decía que fue el que se publicó en 2021, donde se vio que el 10% de los pacientes con terlipresina hicieron falla respiratoria versus un 3% en el brazo de placebo. Y eso pues llevó a que se afinara más y se tuviera mucho más en cuenta el hecho de que si usted tiene un paciente con hipoxemia aguda, ¿sí? O una hipoxemia crónica leve, pero que se empeora, debería no considerar o debería no usar la terlipresina. Y si llega a desarrollar hipoxemia durante la terapia, debe reducirse o suspenderse la albúmina, porque ella también puede generar edema pulmonar. Y si pese a reducir o suspender la albúmina persiste la hipoxemia, suspender la terlipresina. Y otros efectos adversos que incluyen la bradicardia, el dolor abdominal y la diarrea. La noradrenalina, por su lado, es también un medicamento eficaz. Este es el metaanálisis en red que se había citado previamente. También demostró una mejoría importante, casi que al nivel de la terlipresina, pero cuando en ese metaanálisis en red comparan noradrenalina con norepinefrina, inclusive parece no haber diferencia entre ambas, si bien la certeza de la evidencia es baja. Pero sí, es claro que en el 2020 se publicó un estudio, un RCT, donde pacientes con ACLF a los que se les daba terlipresina versus noradrenalina, la terlipresina sí parecía ser superior. Todo digamos que la evidencia, si bien no es de alta calidad, tiende más a sugerir que realmente la terlipresina siempre debería ser la primera opción. Pero en caso de no tenerse o haber efectos adversos o intolerancia, pues una buena opción es la noradrenalina. Por otro lado está el problema de la terapia de reemplazo renal. Realmente, como dijimos, es una terapia que es muy mórbida, que debe solo considerarse como una terapia de puente al trasplante. De hecho, los estudios han mostrado que si el paciente se trasplanta y estaba en diálisis por un hepatorrenal, su supervivencia va a ser buena, pero igual va a ser de 70%, pero si no se trasplanta va a ser del 20% a un año, perdón, a 180 días. Es decir, la supervivencia es muy, muy mala y meter a un paciente en diálisis que no se va a trasplantar probablemente sea más fútil y le genere un sufrimiento innecesario a un desenlace que igual ya es esperable como la muerte. Entonces, realmente la terapia de reemplazo renal en la mayoría de los casos será para
para un paciente en que uno está seguro que se va a trasplantar, y los que no se van a trasplantar uno debe individualizar muchísimo los casos. Por ejemplo, si es un paciente joven con una cirrosis de novo, pero que igual llega con una cirrosis grave, uno podría llegar a considerarlo pensando en que tal vez lo logre recompensar. Sin embargo, hay que individualizar. Y finalmente, como último elemento de la charla, el trasplante combinado, donde el trasplante combinado es decir, si el paciente ya está lo suficientemente deteriorado en su función renal, debería considerarse no solo trasplantarle el hígado, sino también trasplantar en el mismo tiempo quirúrgico el riñón. Y eso tiene unas consideraciones importantes porque la inmunosupresión post-trasplante con riñón es mucho más fuerte, tiene más riesgo de infecciones y de otras complicaciones, y además la consecución de un órgano es más compleja porque además requiere histocompatibilidad, a diferencia del hígado que solo requiere compatibilidad ABO. Entonces, decidir un trasplante combinado es una decisión compleja, es una decisión que, digamos que tiene ciertos bemoles. Uno de los bemoles es, por ejemplo, que si uno quiere trasplantar al paciente de hígado y le mejora el hepato renal, eso le va a bajar el MEL sodio y eso lo va a hacer menos competitivo en la lista. Entonces, una posible solución a eso es que si se va a meter a lista de trasplante hepático, se use el MEL sodio previo al inicio del vasopresor de la terlipresina. Lo otro es que hay una cuestión, y es que si se ingresa un paciente en diálisis a un trasplante hepático solamente sin trasplantarlo de riñón, la mayoría de estudios muestra que puede haber un 50 o un 75% de los pacientes que solo logren salir de la diálisis solo con el trasplante hepático. Y entonces eso genera la duda, entonces, ¿a quién proponerle combinado y a quién no? Tal vez uno de los mejores predictores es el tiempo que lleve el paciente en diálisis o el tiempo que lleve el paciente en diálisis con deterioro, el tiempo que lleve el paciente con deterioro de su función renal. Y esos dos criterios probablemente serán los que nos van a definir a quién trasplantar y quién no. Igual eso también requerirá experticia y otros elementos, pero por lo menos son los dos criterios objetivos que podemos usar. Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta es que si el paciente se decide trasplantar de solo hígado y no llega a recuperar su función renal, digamos que este paciente debería ser un paciente que en la lista de trasplante renal sea priorizado, y de hecho en Estados Unidos se prioriza el primer año a estos pacientes en la lista de trasplante renal porque finalmente no lograron salir de la diálisis, no fue ese 50-75%. Y ya esta es la gráfica final como para presentarles cuáles son las reglas que definen tanto los europeos, estadounidenses y canadienses para definir a quién trasplantar, a quién no. Fíjense que definen o diálisis o una tasa de filtración glomerular baja, que el otro gran problema es cómo estimarla. Usualmente las ecuaciones y la depuración de creatinina no son confiables, usualmente se debe recurrir a estrategias como el renograma. Y si ese deterioro de la función renal o de la diálisis dura más de 12 semanas, debería considerarse el trasplante combinado. En el caso de los europeos, en el caso de los estadounidenses, el punto de corte serían 6 semanas, y en el caso de los canadienses, 12 semanas también, como los europeos. Para terminar, y como mensajes para la práctica, entonces creo que este consenso avanza en la unificación de los conceptos nefrológicos y hepatológicos de lo que es lesión renal aguda en el contexto del cirrótico y lo que es un hepatorrenal. Definitivamente se demuestra y se trae como elemento importante el gasto urinario para la lesión renal aguda del cirrótico. No queda claro si vale la pena o no subdividir el grado 1. Es una discusión que se deberá tener para las siguientes definiciones o las siguientes actualizaciones. Y el síndrome hepatorrenal, ya no debemos confirmar que sea un riñón completamente sano, sin daño parenquimatoso. Se elimina el criterio de albúmina, si bien queda criterio clínico si hace o no el reto volumétrico, pero debe hacerlo de forma rápida, en 24 horas por lo menos. El problema y el vacío en la evidencia que hay de la evaluación del volumen en el cirrótico. Y en el tratamiento, que el trasplante hepático es la mejor estrategia de manejo, si bien la terlipresina de los vasopresores es una terapia puente. Siendo la terlipresina la primera línea de manejo, la noradrenalina es una opción bastante buena como segunda línea o segunda opción, y que el trasplante combinado tendrá como los principales criterios de juicio el deterioro de la función renal y el tiempo en diálisis. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí hay algunas preguntas. Pues si tienen alguna pregunta o que quieran hacer, igual ya creo que me excedí un poquito del tiempo, pero bueno, hay algunas preguntitas que voy a transmitir. Nos pregunta acá, el doctor Cristian Espinel nos saluda y dice: la espironolactona es la medicación pilar para el tratamiento de la citis por cirrosis para combatir el hiperaldosteronismo secundario en estos pacientes. Teniendo en cuenta la frecuencia de lesión renal aguda y que mínimo tenemos 6 horas para un diagnóstico temprano de esta entidad, ¿qué recomendaciones serían importantes
a la hora de iniciar o titular este fármaco. Bueno, digamos que esta es una pregunta muy interesante porque, digamos, abre la discusión bueno, acá había algo para terminar. Con el fin de evitar y perpetuar la lesión renal aguda. Muchas gracias. Muy bien, esta es una pregunta. Muchas gracias, doctor Espinel, por esa pregunta. En el sentido que, digamos que hay uno como internista y en general los médicos hospitalistas tenemos pues la intención de querer intervenir para poder tener un paciente digamos, bajo el paradigma de la falla cardíaca, de tenerlo lo más seco posible. Sin embargo, el paradigma de la falla cardíaca no debe aplicarse al paciente cirrótico, en el sentido que la citis no es una urgencia de manejo, o nunca lo será, ni en el piso, ni en la UCI, y usualmente realmente cuando damos espironolactona o damos furosemida es porque queremos tener un paciente al cual no queremos hacerle paracentesis y queremos que esté cómodo. Pero digamos que son intervenciones que per se no cambiarán la historia natural de la enfermedad, nunca serán urgentes, y digamos la respuesta sería: no hay que usar furosemida ni espironolactona en un paciente cirrótico que está hospitalizado en términos generales, pero más aún si tiene lesión renal aguda por el riesgo de hipovolemia, pero también tiene otros riesgos. Por ejemplo, es claro que los diuréticos son un factor de riesgo para encefalopatía hepática. Entonces, nunca será una urgencia. Si tiene lesión renal aguda y tiene la espironolactona o la furosemida, deben suspenderse. Eso sí, debe hacerse. Tal vez, digamos que dentro de ese enfoque general de la lesión renal aguda es de evitar los nefrotóxicos. En el cirrótico realmente la furo y la aspiro sí son reales nefrotóxicos, sobre todo por hipovolemia, pero porque la hacen fácilmente. Entonces, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. El mensaje es: espironolactona y furo, no hay necesidad de iniciarla, nunca será una urgencia. Si se necesita, se hace la paracentesis, y si las tiene, se retira. El doctor Juan David Usuga nos pregunta: buenas noches, para hablar de síndrome hepatorenal crónico, ¿sí se deben solicitar estudios para evaluar si hay una lesión estructural del riñón? Es decir, ¿estos criterios son solo para el agudo? Sí, digamos que este consenso se centra en la forma aguda, y no toca el tema de la enfermedad renal crónica, y de hecho eso sí creo que es una falla importante de la definición tanto del 2015 como la actual, y es que se abandonó el concepto de tipo 1 y tipo 2, pero el tipo 2 no se ha profundizado, y el tipo 2 sí es una entidad muy especial, y de hecho entre la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica es un subtipo muy especial porque es un subtipo que puede mejorar, y eso se ve. Un paciente que tiene un deterioro renal mantenido, inclusive de meses, inclusive hasta años, de la creatinina, con el trasplante puede tener una mejoría sustancial hasta normalizar la creatinina. Entonces, ese tipo 2 que se abandonó ese concepto y se ha dejado como enfermedad renal crónica, no se toca en el consenso, digamos que no intentan definir esos criterios. O sea, en principio seguiríamos usando los criterios clásicos de que tenga deterioro de la función renal por más de 3 meses, pero creo que sí es un vacío, que es algo que deja el consenso, y en general desde hace 9 años que se abandonó el concepto, y es ese tipo 2 tenemos que definirlo mejor, tenemos que aprender a tratarlo mejor, y probablemente haya mucho para investigar en ese campo. Y el doctor Usuga nos pregunta también: ¿la albúmina se administra hasta el final con la terlipresina? En principio sí, sin embargo usualmente no lo hacemos así, pero digamos que los estudios en principio definían usarlo así. Sin embargo, muchas veces uno no lo hace así porque uno ve que el paciente ya se está empezando a sobrecargar, la mayoría hará sobrecarga o porque no se ve la necesidad. Pero en principio sí, debería darse siempre acompañado del albúmina. Sin embargo, realmente, y siendo lógicos desde la fisiopatología, debería hacerse solo cuando, digamos, para lograr respetar al paciente. Claro, digamos que la función de la albúmina no es solo su función oncótica, también hay, digamos, elementos no oncóticos. La albúmina que tiene un cirrótico es de mucha menor calidad en muchos aspectos inmunológicos, de estrés oxidativo y otros elementos, pero digamos que por lo menos los primeros días sí debería tenerse, no es no es obligatorio usarlo hasta el final. Bueno, y ya pues nos agradecen entonces por la charla. Bueno, entonces pues no, quiero agradecerles a todos muchísimo.